Dios le bendiga, soy la estudiante Jenny Reinaga de la carrera de Liderazgo Pastoral, octavo semestre. Quiero presentarle el work paper número 4, el perdón en la vida del ministro. Partimos de la base bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15, que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué es importante el perdón? Bueno, el valor del perdón es un valor muy personal, muy íntimo, es parte de una relación muy íntima con el Señor, y sobre todo cuando uno es creyente o es un ministro, un siervo de Dios que ya tiene bastante madurez espiritual. Es bíblico. También podemos decir que es una característica que debe diferenciar a cada creyente y a cada siervo del Señor. El perdón es una herramienta que nos va a ayudar a liberar las cargas del pasado, las cargas del presente y aún del futuro, para poder vivir una vida de felicidad con las bendiciones de Dios. El perdón también ayuda a poder dejar todo tipo de rencores, venganzas, que son esas emociones negativas que son producto de alguien que nos ha herido. Perdonar no es olvidar, tampoco no es minimizar o justificar un daño. Sin embargo, hay que enfrentarlo, asimilarlo de forma correcta, conociendo que la falta de perdón es muy peligrosa y puede traer consecuencias que pueden perjudicar a la vida de un ministro, de un siervo de Dios. Vamos a ver un poco de la definición de lo que es esta palabra, que es el perdón, que es muy importante. Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, perdón o perdonar viene del sufijo latino que es per y del verbo latino donare, que significa respectivamente pasar, cruzar, por encima de, donar o donación, regalo, obsequio o dar. Por tanto, podemos decir entonces que el perdón es donar, es dar. Ahora, ¿por qué es importante el perdón? Yo sé que lo conocemos, pero vamos a analizar también en este tiempo y reflexionar en esto. Perdonar significa disculpar a quien nos ha ofendido, a aquella persona que nos ha dañado, que nos ha lastimado. También es no tenerle en cuenta esa falta. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de perdón, ¿no? Él dijo: no les tengas en cuenta este pecado, y el Señor nos perdonó a nosotros también de nuestros pecados. Perdonar entonces significa dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda, ¿no? También vemos en la palabra parábolas acerca de esto, ¿no? Del perdonar y del dejar una deuda. Jesús usa esta comparación y enseña a sus discípulos a orar, ¿no? Y la enseñanza del Padre Nuestro también menciona este aspecto. Lucas capítulo 11 versículo 4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a los que nos deben, ¿no? Entonces, de igual manera, la parábola del esclavo, que nos muestra la misericordia, cómo Jesucristo explicó el perdón como la cancelación de una deuda. Esto está en Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35, que es una gran lección. Perdonar los unos a otros es dejar los resentimientos, no insistir en pedir que una persona compense un daño que se ha hecho, o que hayamos sufrido tal vez una pérdida, un sufrimiento. La Biblia nos enseña que el perdón está basado en el amor sincero. La muestra más grande del amor es justamente el perdón. El fruto del amor también es el perdón. Entonces, cuanto más el ministro debe tener una vida llena de perdón. Ahora podemos un poco reflexionar en que cómo es que un ministro puede llegar a pasar diferentes circunstancias. Un pastor muchas ocasiones es herido, tal vez se levantan falsos testimonios en contra de él, en contra de su familia incluso. Muchas veces no se reconoce el trabajo del ministro, o muchas veces también
suele acontecer que hay una batalla también por medio de las personas con siervos incluso, ¿no? que pueden actuar de una mala manera. Entonces, uno de los aspectos que daña mucho el ministerio es esa falta de perdón, tanto en la vida del ministro como en la familia incluso, ¿no? Que puede llegar a contaminar, herir y hacer un obstáculo de bendición para el propio siervo de Dios. Por eso es tan importante el perdón. La falta de perdón tiene consecuencias terribles a nivel espiritual, emocional y física, ¿no? Incluso hay muchos estudios que mencionan cómo la falta de perdón produce enfermedades en los huesos, en el estómago, en el corazón, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de perdón hace que la gente se encuentre esclava de esas emociones, de esa tristeza, de esa angustia, ¿no? Entonces esto es realmente algo que no va a permitir que el ministro pueda lograr tener esas bendiciones de Dios, esa felicidad plena que hay en el perdón, dejando todo tipo de amargura. Vamos a ver ahora algunos pasos importantes por medio de los cuales nosotros podemos practicar el perdón. En base a la palabra del Señor que está en 2 Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11, que dice: y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, aquí la palabra es muy clara. Cuando existe la falta de perdón, entonces es cuando el enemigo también aprovecha para tomar ventaja acerca de este aspecto. Pero es importante considerar estos pasos importantes para el perdón. 1. Admitir el resentimiento y la amargura. Muchas veces lo primero es dar ese paso de fe, ese paso también para soltar, que es admitir que hay algo dentro del corazón. El rehusar, reconocer esta emoción tan fuerte puede ser un impedimento, así que es muy importante dar ese primer paso. 2, reconocer que todos merecen perdón, y esto va en base al principio bíblico de la palabra. No perdonamos principalmente porque Dios nos manda a hacerlo, y la autoridad de la palabra nos establece él. ¿Por qué? Dios sabe lo que es mejor para nosotros, por tanto es importante hacer lo que Dios nos mande para nuestro bien. 3, decidir perdonar y soltar. En ocasiones queremos hacerlo, pero no nos decidimos hacerlo. Entonces es importante soltar el rencor, poner ese principio de la palabra y aceptar que tenemos que soltar esa carga, que esa carga no está haciendo bien al ministerio, que esa carga no está haciendo bien al ministro, o que esa carga está perjudicando al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. 4, ore. Es importante tener esa comunión tan íntima con Dios. Yo sé que muchas veces el ministro está orando, está clamando por otras personas, pero llega un momento que tal vez podemos olvidar como ministros que debemos acercarnos cara a cara con Dios para exponer nuestro corazón, nuestra queja. Entonces, el dejar en las manos del Señor la ofensa, el hablarle a Dios cara a cara, el soltar todo ello va a ayudarnos a poder tomar este paso. 5, decida no recriminar más a la persona que lo ha ofendido, ¿no? Entonces, muchas veces nos juega en contra los recuerdos del pasado, ¿no? Los cuales tenemos que soltar. Entonces tenemos que decidir en nuestro corazón no recriminar más a las personas. 6, rehúse, dice aquí, seguir meditando en esa ofensa. También la batalla se encuentra en nuestra mente, cuando viene de pronto un recuerdo, una sensación de aquel sufrimiento, aquella herida que hemos tenido. Lo que debemos hacer es rehusar albergar en nuestra mente y en nuestro corazón algo que nos traiga el recuerdo negativo y un sentimiento negativo, ¿no? Ahora, cuando nosotros perdonamos, pues no necesariamente olvidamos todo el hecho, no sufrimos de amnesia en ese momento, pero sí podemos recordar con una actitud diferente, habiendo sobrellevado esta situación y habiendo reconocido que Dios está cubriendo esa área. Y por último, dejar que al ofensor en las manos del Señor. A veces lo que nos impide el perdón es el deseo de justicia, ¿no? Entonces, pero dejarlo en las manos del Señor es mucho mejor. En conclusión,
Hay muchos ministros y líderes, siervos de Dios, que están cumpliendo un ministerio tan maravilloso y tienen muchos ataques. Y el perdón va a ser determinante en su ministerio, en tu ministerio, siervo del Señor, sierva de Dios. Por tanto, es muy importante que el perdón sea parte de tu vida, que sea una práctica constante en tu ministerio. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado el mayor ejemplo, así como también cada uno de los siervos, los apóstoles y la palabra misma. Así que espero que esta lección sobre el perdón en la vida del ministro sea de edificación y podamos reflexionar en ello. Puedo solucionar las preguntas que están en el cuestionario. Gracias por su atención y que Dios le bendiga.